Manny Oquendo and the Libre Orchestra. ¡Que viva Puerto Rico! ¿Qué tal, mi gente rumbera? Helderes Music en esta esquina, y hoy conversemos de una de las bandas insignes de la salsa dura. Para mí, la mejor, el Conjunto Libre. Pero para hablar de Libre hay que hablar un poquito de Manny Oquendo. Bueno, resulta que Manny Oquendo fue una de esa segunda generación que nació en Brooklyn, pero que tenía padres de Ponce y luego para el año de 1939 vivía en el Bronx. La influencia venía de su abuelo, que era aficionado de los buenos del cuatro puertorriqueño y el acordeón. De vacaciones en la escuela viajaba a Ponce y te podrás imaginar la influencia musical que él adquiría, más que todo escuchando la música típica de Puerto Rico. Luego en el Bronx tenía vecinos como Palmieri, Tito Rodríguez, Arsenio Rodríguez, Noro Morales y bueno, casi todo el mundo de las orquestas, fijándose entonces como uno de los duros desde sus inicios en el año de 1945 como timbalero de bandas como la de Chano Pozo. En el año 50 se convierte en el bongocero de la orquesta de Tito Puente, luego para el 55 en la banda de Vicentico Valdés y finalmente aterriza como el timbalero y bongocero por excelencia de la orquesta La Perfecta de Eddie Palmieri en el año de 1964, pero ya como fijo, porque en los dos primeros discos anteriores estaba de manera intermitente en muchos de los temas de Palmieri. Sin duda alguna, con Palmieri se hizo sentir la gloria de Oquendo por su muy particular estilo. Él no era de los que les gustaba correr. Es lo que conocemos como un timbal educado, que son los que dan esos golpes precisos sin atropellar el tema y sin hacer alarde de aquel virtuosismo. Para ello, escuchen el tema Bamboléate del disco que hizo Palmieri con Carl Gerard. Y lo mismo pasa con temas ya de antología, como por ejemplo Oye lo que te conviene, en su primera versión en el disco de Azúcar pa' ti. La última participación del maestro Manny Oquendo con la orquesta La Perfecta fue en el disco de Superimposition, donde estaba en calidad de invitado. Para ese momento ya Nicky Marrero era el timbalero de la banda. En este tiempo del 71 y el 72, el señor Manny grabó ciertas cosas con la banda de Larry Harlow en el tema, por ejemplo, Tumba y Bongo. Luego pasó para la banda de Charlie Palmieri, hasta que, bueno, en el año 73 volvió con Eddie Palmieri, pero esta vez por petición de otro que ya era un monstruo, el señor Andy González, que al principio era bajista de la banda de Ray Barretto y después estuvo en las filas de la banda de Eddie Palmieri. En este momento te estoy hablando cuando era la super banda de principios de los años 70. Sin embargo, por situaciones de dinero tuvieron cierta discordia con un Palmieri que tenía ya ciertos problemas en la parte artística más que todo, y también con las disqueras y las promotoras, por lo que la mitad de la banda renunció, y entre ellos Manny y Andy, que ya venían cocinando la idea de crear el Conjunto Libre en las giras con Palmieri. Los primeros ensayos de ese proyecto fueron realizados en el sótano de la casa de Andy González. De ahí nació primero el conjunto experimental neoyorquino, pero paralelo a ello se trabajaba también en el Conjunto Libre. Imagínate las estrellas que estaban reunidas para tocar en ese sótano. Estaba Jerry González en las tumbadoras, y Oscar Hernández en el piano, Papo Vázquez, Reinaldo Jorge en el trombón y Barry Rogers, como cosa rara, al inicio. Y en el bajo y dirección Andy González. Y obviamente en el timbal y en el bongo el señor Manny Oquendo. Y pues construyen en este caso su primer repertorio, en donde Andy hace tremendos arreglos entre los temas, por ejemplo, Porque tú sufres, No critiques, Que humanidad, Bamboléate y Lamento borincano, que en este caso, este último es arreglado por Marty Scheller. Su primer toque fue en un colegio de Manhattan, en el John Jay College, un colegio de formación policial, y esta primera chamba fue conseguida por Andy González, y de esta manera nace el Conjunto Libre. Los primeros cantantes fueron Tempo Alomar y Pupi Torres. El dato curioso es que a Rubén Blades también se le ofreció trabajo con el Libre, pero él se fue con Ray Barretto. Ahora bien, no poca gente acostumbraba a decir que Libre era una extensión de Palmieri, algo que fue totalmente negado por Manny Oquendo, y como buenos oyentes que somos todos nosotros los salsómanos y ustedes en casa, es solo notar las características que hacen al Conjunto Libre único.
Por ejemplo, la ejecución de las tumbadoras de Jerry González es un sello característico de esa banda. Y también, por ejemplo, la ejecución de los solos de timbal de Manio Kendo. Que son esos solos que acompañan al ritmo y no una muestra de virtuosismo innecesario algunas veces. Además, para la época del boom salsero, donde predominaba el consumo de salsa industrial y en masa desarrollada por las disqueras como la Fania principalmente, el Conjunto Libre siempre mostró esa cara o esa faceta rebelde que tanto caracterizó al barrio. Por ejemplo, recordemos que para ese momento se vivía en una matancerización de la salsa, y toda la salsa que se producía en masa acababa por sonar igual. Y el fanático, ya cansado de eso, buscaba alternativas diferentes con que identificarse, y es aquí donde el Conjunto Libre, a través del sello Salsoul, desarrolla estos discos que, a pesar de que muchos temas eran interpretaciones cubanas, pues su adaptación al estilo salsoso, pero rebelde e irreverente, lo hacía una banda por excelencia y súper popular para el fanático salsero. Al punto que sus experimentos con el jazz arrojaban temas totalmente bailables y consumibles hasta para el oyente más común. De ahí surgen temas como My Little Sunflower, que es originalmente de jazz, pero en este caso fue versionada a ese son salsoso, sabroso, que hasta te presenta un solo de caracol. O esos solos de trombón inmortalizados por Jimmy Bosch y que quedará para la historia, como por ejemplo el realizado en el tema Así es la humanidad, que también fue versionado por Palmieri en sus tiempos, pero es que en este caso dio una rienda suelta, digamos la descarga y el sentimiento de cada uno de los músicos, la libertad. Es más, los temas del Libre podían llegar fácilmente a los 6 o 7 minutos, pero como tenía un enfoque bien versátil, pues al bailador lo podía asimilar sin ningún problema. Es por eso que esta banda merece sin duda alguna un podio como una de las mejores bandas de salsa del mundo en esos momentos donde la industria presentaba un gran declive. Que el Libre y planta su bandera. Y para ti, ¿qué te parece ese estilo del Libre? ¿O qué te pareció? Si te gustó el video, compártelo y suscríbete para que no te pierdas de nada en el ámbito salsero. Helder es Music por esta esquina y nos vemos para la próxima. ¡Sa!